dígale, tú eres especial para Dios, amén. Somos el pueblo de Dios, somos su pueblo especial, llamados para buscar las virtudes de aquel. Amén, aleluya. El Señor les bendiga en esta preciosa tarde, hermanos. Quisiera compartir con ustedes también un corto mensaje de la palabra de Dios, sin antes primeramente decirles que los extraño, hermanos. Hoy este tiempo que no estamos congregándonos, creo que podemos aprender a valorar más lo importante que es para cada uno de nosotros congregarnos. ¿Amén? Es vital para nosotros como cristianos el congregarnos, hermanos, pero lastimosamente no hemos podido hacerlo por estos 2 pasados fines de semana, pero estamos buscando de Dios, amén. Necesitamos buscar el rostro de Dios en todo momento, hermanos, y aprovechar hoy que estamos en casa para poder hacerlo a solas con Él, para no dejar que, hermanos, para no dejar que pase el tiempo sin que nosotros hagamos lo importante que sabemos que es el orar, el habitar en su palabra, el poder meditar en Él, hermanos, en todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que está haciendo, lo que seguirá haciendo, aunque en el mundo haya caos, haya tanta muerte, tantas cosas que están pasando, hermanos, que a nosotros no nos toma por sorpresa, porque pues conocemos lo que la Biblia nos enseña acerca de todas estas cosas, amén. Así es de que es un gusto el poder saludarlos a través de este medio. Es un gusto, hermanos, el poder conocer a cada uno de ustedes. De verdad se los digo, le doy gracias a Dios por haberme puesto en la congregación donde estoy. Y si tenemos la oportunidad, hermanos, de volvernos a congregar, gloria sea al Señor. Y si no, hermanos, solamente Dios sabe. Solo Dios sabe verdaderamente lo que va a acontecer, lo que puede pasar con cada uno de nosotros, ya sea por lo que está pasando, hermanos, o por cualquier otra cosa, porque verdaderamente la vida la tenemos prestada, es corta. Hoy estamos, mañana no sabemos, pero mientras estemos, aprovechemos el tiempo, amén. Y que todo lo que esté pasando allá afuera, aunque se mire mal, que a la larga venga haciendo algo bueno en nuestras vidas. Porque todo lo que se mira mal, hermano, para los que amamos a Dios, las cosas siempre obran para bien. Así dice su palabra en Romanos 8, ¿verdad? Así es de que quisiera compartir con ustedes un salmo. Quisiera que vaya abriendo sus Biblias, por favor. Hablaba con los pastores, amén, hace unos días, y pues me dijeron que por qué no compartía un mensaje, amén, con la iglesia, aunque sea con los que tienen la oportunidad de llegar a este medio. Y pues aquí estoy, hermanos, haciéndolo, amén. Mire, ¿por qué no va abriendo su Biblia en el Salmo? Un salmo con el cual siempre, o muchas veces, mejor dicho, se abren los servicios en la iglesia. Se han escrito muchas alabanzas con la letra misma de este salmo. Aún a mí, Dios, amén, me dio también una melodía para poder sacar unas palabras de este hermoso salmo, Salmo 103. Y yo sé que ya lo tienen, hermano, y quisiera compartir, amén, con ustedes este pequeño pensamiento. Trataré de ser breve, y lo más importante es que Dios nos hable, que Dios nos fortalezca, que Dios nos ayude, que Dios nos regañe, que Dios nos corrija, que Dios haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas, siempre y cuando es para bien, ¿verdad? Es para nuestro bien. Voy a orar, hermano, voy a pedirle a Dios que me ayude, y si usted también tiene la movilidad de poder hacerlo conmigo, amén. Señor, te damos gracias en este tiempo, Señor, que estamos todavía
vivos y el tiempo en que estamos viviendo, Señor. Sabemos que delante de ti todo está al desnudo. Sabemos que, Señor, no hay accidentes contigo, que tú sabes todas las cosas, Señor, que tú nos pusiste para este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque tu voluntad es perfecta, aunque muchas cosas no las entendemos, Señor, pero te damos gracias. Gracias por el tiempo que nos ha tocado vivir. Gracias por la salvación. Gracias por todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias por el perdón y la paz que nos das, Señor. Gracias, Padre eterno, porque podemos gozar, Señor, aún de paz en medio de todo lo que está pasando, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Salmo 103. Hermanos, solo algo antes de empezar. Todo lo que el mundo está allá afuera, está pasando allá afuera, y a las cosas de que ellos no le hayan respuesta, para nosotros es un privilegio, amén, el poder conocer, hermanos, que en las manos de Dios es donde está todo, que de sus manos no se escapa nada, que aún todas estas cosas que están pasando, hermanos, verdaderamente a nosotros no nos deberían de aterrorizar ni atemorizar, sino de poder tener paz en medio de todo lo que estamos viviendo. El mundo no lo puede tener porque, pues, imagínense, día con día hay más infectados, hay más muertos, no hay medicina. Entonces el mundo, hermanos, está entrando en un caos, y se les entiende porque no tienen a Dios, y mucho menos el conocimiento de la palabra del Señor. Pero para nosotros el tener esta Biblia, esta palabra de Dios, es un gran privilegio, porque Dios nos ha advertido de antemano todas las cosas que iban a pasar. Hermanos, si estamos viendo cosas difíciles, pero yo sé que van a venir cosas aún peores. Y que Dios nos ayude, amén, si nos toca estar en esta tierra, que Dios haga aumentar nuestra fe. Dice la Biblia que el justo por la fe va a vivir, y que aumenten esa fe en cada uno de nosotros. Fortalezcámonos en Dios, creámosle a Dios, confiemos en Él. Amén. Dios nos estuvo hablando por mucho tiempo que aumentáramos la oración, hermanos, y era para, miren lo que estamos viviendo ahora. Es para que podamos permanecer en la fe que hemos confesado, para que podamos estar firmes en quien hemos creído y no apartarnos de Él. Amén. Y quiero hablar del Salmo 103 un poco. Voy a leer unos versos, amén. Más que todo voy a leer, no voy a explicar. Usted va a entender claramente todo lo que dice aquí. Este salmo está tan hermoso. Algo que sí me daba curiosidad era saber más o menos en qué tiempo el Salmo 103 había sido escrito por el rey David. Y pues busqué y más o menos encontré, muchos estaban de acuerdo en que el Salmo 103 fue escrito en una edad bastante avanzada de David. No se sabe cuándo exactamente, pero dicen que fue en una edad ya bastante avanzada, ya cuando él estaba viejo. Amén. Y pues de eso voy a hablar esta noche. Salmo 103. El salmista David empieza con el verso 1 que nosotros conocemos y dice así: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Mire cómo empieza, amén, el salmista con este canto hermoso dedicado e inspirado por Dios. Dice: bendice, alma mía, a Jehová. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Fíjese que todos nosotros conocemos la historia de David. Sabemos de que fue un salmista, un cantor de Israel, un adorador. Sabemos de que fue un gran rey,
un hombre temeroso de Dios, un hombre justo, un hombre bastante recto, que fallaba, amén, como todos nosotros también, pero un hombre conforme al corazón de Dios. Pero yo meditaba, amén, en la vida de David, desde que fue elegido, desde que Samuel llega y lo unge como rey, como futuro rey de Israel, y en la vida de David, hermanos, empieza a pasar un episodio totalmente diferente. David empieza, hermanos, es ungido, amén, como rey. Podemos decir que el proceso de la vida de David fue bonito, muy bonito, pero a la vez duro. Un proceso bastante difícil para poder llegar a ser ese rey de Israel. Le costó un proceso, bastante complicado, al que nosotros conocemos, amén, como el rey David. Él va en cierto momento y se enfrenta contra aquel hombre de que todos, absolutamente todos los israelitas, el ejército de Saúl estaba atemorizado y aterrorizado por Goliat. Y este pequeño joven, amén, que nunca puso más atención al problema que tenía enfrente que a Dios. Porque ciertamente miró a aquel gran hombre, pero no lo atemorizó en absolutamente nada. Este hombre había confiado en Dios. Este joven confiaba en Dios. Confiaba en Dios rotundamente. Que se presenta al campo de batalla y dice: ¿quién es este incircunciso? Oigan, hermanos, este joven estaba totalmente agarrado de Dios. Sabía a quién le había creído y sabía que Dios lo iba a entregar en sus manos. Tenía una confianza en el Dios de Israel, David, tremenda. Entonces se enfrenta a aquel hombre. Mira ese problema que estaba para Israel, pero para él no lo miró como un gran problema. Aquel hombre que tenía enfrente, David, yo estoy seguro que dijo: no es nada en comparación de quien está conmigo. Que era Jehová de los ejércitos quien lo acompañaba. Y no había duda alguna de que él iba a vencer, porque no confiaba en sus fuerzas, no confiaba en él, porque sabía que tal vez era un muchacho débil, pero confiaba en quien estaba con él. En cierta ocasión también David escribe un salmo y dice: el Señor es mi pastor. Todos lo conocen y nada me va a faltar. Imagínense, David siendo un pastor de ovejas, ahora él le da ese título al Señor Dios Todopoderoso, sabiendo de que él iba a ser su pastor y que iba a estar con él en las buenas, en las malas, en todo tiempo, porque David como pastor le había tocado vivir esas cosas. Amén, de poder proteger a sus ovejitas de aquellas bestias salvajes que venían en contra de ellas. A él le tocaba, hermanos, defender a su rebaño. Ahora él le da ese título a Dios, como diciéndole: tú eres mi protector, mi escudo, mi roca eterna. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? David dice: bendice, alma mía, a Jehová. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Pero la vida de David, hermanos, empezó a engrandecerse, empezó a ser muy reconocido, empezó a ser aún hasta alabado. Y al parecer todo iba muy bonito en la vida de David, en ese proceso que iba pasando, todo empezó muy bien, como la vida de algunos de nosotros, amén, que empezamos en las cosas de Dios y como que todo va marchando bien, todo va marchando muy bien. Hasta que de repente, hermanos, llega una prueba, llega, qué sé yo, alguna cosa a tu familia, pruebas, amén, y empezamos a ser probados. Y el enemigo empieza a atacarnos de una u otra manera con tal de apartarnos del propósito y de la voluntad de Dios. Y así le sucede a este muchacho. Va
Los israelitas se gozaron en Dios cuando Goliat es derrotado. Empezaron a alabar a Dios. En cierta manera hasta David era alabado. Cantaban que el rey Saúl había matado a 1000, pero que David a sus 10,000. O sea, David estaba llegando a un punto, hermanos, bastante muy bonito de su vida, en su proceso. Pero de repente todo esto se le da vuelta, hermano, le gira el mundo completamente y después de ser un hombre alabado y bastante, qué sé yo, gustado por el pueblo, ahora pasa a ser como un prófugo, como un hombre que había cometido crímenes cuando no los había cometido. Tenía que huir de la presencia del rey porque el rey en su corazón había nacido envidia en contra de este joven, que Dios estaba con él, y miraba el rey de que Dios estaba con David y que todo lo que hacía lo prosperaba. Y este hombre en su corazón empezó a maquinar, y estoy seguro que Satanás obrando detrás de él, queriendo matar a su servidor, queriendo matar a su sirviente, porque David era un fiel servidor del rey, amaba a Saúl. Y aquel hombre empezó a perseguir a David, a buscar su alma, a buscarlo para matarle. Y David tuvo que huir de su presencia. Anduvo de cuevas, anduvo en montañas, anduvo de lugar en lugar, huyendo de la presencia del rey Saúl. Y le tocó, hermanos, pasar este proceso tan difícil que yo sé que todos conocemos, pero que muchas veces no hemos meditado en todo lo que David tuvo que sufrir antes de llegar al propósito que Dios tuvo para con él, de ponerlo como rey sobre Israel. Pero en el camino, en ese proceso difícil, hermanos, en que muchas veces nosotros no queremos pasar, siempre Dios hace cosas maravillosas y nos enseña en la vida misma. Porque muchas veces conocemos la palabra de Dios, pero cuando nos toca pasar ese proceso, hermanos, y recordamos lo que la Biblia dice, créanme, es la mejor enseñanza, la que nosotros podemos vivir. La que vivimos, la que pasamos en ese proceso es la mejor enseñanza para nuestras vidas, porque ahora no solo sabes la teoría, sino la práctica se ha llevado a cabo en tu vida, en tu ministerio, en tu familia. Y así le pasa a este hombre. Él aprendió, hermanos, a confiar en Dios. Él aprendió a amar a Dios. Él aprendió a amar y a respetar a su prójimo, aunque haya caído en algún pecado en contra de su prójimo, sí, pero aprendió a amar a su prójimo. Aún Saúl estuvo en las manos de David para que él lo pudiese matar, y dijo: no, ¿cómo voy a matar yo al ungido de mi Dios? No podría hacer tal cosa. Y lo tuvo ahí en sus manos, pero él dijo no. Él, hermano, perdonó a aquel que buscaba su alma, perdonó al que buscaba su vida para matarle. Lo perdonó. Ese es el amor que Dios quiere en nosotros. Y David le perdona. Y David aprende muchas cosas en el proceso, hermano. Fue algo difícil que nosotros ni nos podemos imaginar, pero le digo, si nos detenemos a meditar un poquito, podemos darnos cuenta de todo lo que este hombre tuvo que pasar antes de llegar a ser ese gran rey de Israel. Pero ese proceso le sirvió. En ese proceso aprendió muchísimas cosas: humildad, confianza, fe, qué sé yo, hermanos, tantas cosas. Él adoró a Dios en los momentos más difíciles, clamó a Dios, Dios lo escuchó. Inspirado por el Espíritu Santo, compuso alabanzas hermosas para Dios en medio de los momentos difíciles. Y ahora él empieza este salmo diciendo: alma mía, bendice al Señor. Y yo le pregunto a usted, en medio de estas cosas que estamos pasando, en medio de este proceso que aún puede ser para purificar a la iglesia, para que despierta a la iglesia, porque las pruebas que llegan, hermanos, las cosas que vemos sirven para nuestro propio bien, para que nosotros como iglesia podamos despertar y ponernos a cuentas con Dios, y ponernos bien con Dios, y buscar más de Él mientras tenemos la oportunidad. Que este proceso sirva para eso. Amén.
¿Cuántos podemos decir, alma mía, bendice al Señor? Bendice al Señor. En medio de lo que estamos pasando, o nos vamos a quedar atemorizados. No, hermano, no debemos. Sí puedes, pero no debes. Debes de darle gracias a Dios que tienes la oportunidad todavía de hacerlo. Debemos de aprovechar el tiempo y decirle, alma mía, bendice al Señor. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios, dice él. David empieza a recordar, hermanos, todos los momentos, toda su vida en la cual Dios siempre estuvo con él, en la cual Dios lo guió, Dios lo llevó venciendo, en la cual, hermanos, uno puede también meditar y decir, Señor mío, yo recuerdo lo que nosotros éramos, yo recuerdo lo que yo era. Yo sé que tú también recuerdas lo que tú eras antes de llegar al camino de Dios, hermanos, y éramos absolutamente nada, no valíamos nada. Yo llegué por una causa como la que tal vez, no como la que estamos viviendo, pero sí por una enfermedad a mi cuerpo, en la cual yo no miraba absolutamente respuesta de nada. Entonces yo tuve que levantar mis ojos al cielo y decir, Señor, perdóname. Me humillo ante ti. Reconozco que solo tú puedes ayudarme. Y muchas veces todas las cosas que vemos que pasan allá afuera, hermanos, Dios las permite para lo mismo. Para que el hombre pueda ver en su interior de que no es absolutamente nada, que cuando no hay medicina, que cuando no hay quien pueda salvar, hay uno en quien se puede confiar, en el que tal vez nunca han confiado ni nunca han querido, pero en el momento de que la carne es afligida, entonces sí, cualquier hombre se acerca a Dios y levanta sus ojos y pide perdón, y les aseguro que muchos han sido salvos en medio de esta situación. Escribía con un muchacho que está en Nueva York y me dice, allá la situación está bastante complicada también, no pueden salir, y me dice, brother, tal vez te vas a reír de lo que voy a decir, pero tú sabes cómo somos, que solamente en los momentos difíciles buscamos de Dios. Y yo le dije, ¿sabes qué? Gracias a Dios, brother. Y gracias porque Dios no es como nosotros. Puedes estar seguro de que Dios te perdona si tú te acercas. Él no es como nosotros, porque nosotros, digamos, si le hemos hablado tanto a alguien y hasta nos hemos aburrido, y de repente aquella persona cae en un problema, qué sé yo, y nos empieza a decir, pero tal vez nosotros podemos decir, no, mucho tiempo te hablé. Pero Dios no es así. Dios en estas condiciones, aún en las más remotas, en las más difíciles, Dios está ahí para escuchar y para salvar, porque Dios no quiere la muerte del que muere, no quiere la muerte del impío. Dios envió a su Hijo a salvar a la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y pueda tener vida eterna. Y Dios les extiende la mano en su misericordia. Si algo podemos ver en medio de todo lo que estamos pasando, es el amor de Dios y su misericordia, siempre dándole oportunidad al ser humano para que se acerque a Él. Ese es el gran Dios que tú y yo servimos. Y Él dice, bendice alma mía a Jehová. No te olvides de ninguno de sus beneficios, dice el verso 2. Él empezó a recordar todo su camino. Él empezó a recordar todo su pasado. Y no había más que decirle a su alma que bendice alma mía a Jehová. Aunque muchas veces tal vez ni querramos hacerlo, y ahí es donde hay que tener un poquito de dominio y decir, alma mía, bendice al Señor. Y cuando le empiezas a recordar a tu alma todas las cosas, todos los beneficios que Dios ha hecho para con cada uno de nosotros, créeme, el agradecimiento a Dios empieza a fluir. Los cantos hacia Dios empiezan a fluir dentro de nosotros y decirle, Señor, gracias y perdónanos por ser muchas veces mal agradecidos. Continúo, el 3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, dice el 4, el que te corona de favores y misericordia. Mire todo lo que empezó a recordar David y a decirle a su alma, amén. Todas las cosas, todos los bienestares que Dios había traído para él. Dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila.
El 6 dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. A todos los que padecen violencia injustamente. Dios está como juez justo, hermano, contando y mirando absolutamente todo lo que pasa sobre la tierra. Todo lo que hacemos y dejamos de hacer, Dios lo tiene absolutamente todo anotado. Sus ojos atalayan la tierra, no hay quien pueda esconderse del Señor. Y Él dice que Él hace justicia a los que padecen violencia. Él es ese juez justo, hermanos. Hay confianza. Él es digno de nuestra confianza. El 7 dice que sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Maravilloso es Dios. Luego el verso 8 empieza, dice, hermanos, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Los atributos de Dios, hermano, misericordioso, clemente. Wow. Lento para la ira y grande en misericordia. Dice que no va a contender para siempre, el verso 9, ni para siempre guardará el enojo. El verso 10 me encanta porque dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque si nos hubiese pagado conforme a nuestros pecados, hermanos, e iniquidades, ninguno de nosotros estuviera aquí. Nadie pudiese ser salvo, todos estuviésemos muertos y separados eternamente de Dios. Pero a Dios, pero al Padre, a Dios Todopoderoso, le plació darnos la oportunidad de acercarnos y de pasar por alto nuestros pecados, así como el ángel de la muerte allá en Egipto pasó, hermanos, sobre los primogénitos de Israel y no los tocó. Prácticamente lo mismo ha hecho Dios con nosotros. Dice, bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecados, y eso somos ustedes y yo. Dios nos perdonó y pasó por alto nuestro tiempo de ignorancia y todas nuestras maldades, y aun si nos arrepentimos, Dios las pasa por alto, no lo perdona. Dios nos perdona, hermanos, y delante de Él nos postramos y humillados le pedimos perdón y nos arrepentimos. Él nos perdona. Mire lo que dice, que no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque la paga del pecado solamente puede recibir muerte. No hay otra paga que se le da al pecado más que la muerte física, espiritual. El pecado arrasa con todo, arrasó con la humanidad y había arrasado con nosotros, hermanos. Pero Dios nos rescató. Dios nos salvó por medio de Jesús, nuestro Salvador, ese Cristo de la gloria que también pasó el proceso como jamás nunca ningún ser humano lo ha pasado para poder ver el fruto de hoy que somos nosotros. El proceso de Jesús, hermanos, en esta tierra fue el más difícil. No hay nadie que haya sufrido como Él, y lo peor de todo, que Él no era culpable de nada de lo que sufrió. Él sufrió por nuestras culpas, por nuestras condenas. Él nos limpió, Él nos lavó, nos sanó, nos selló, quitó de nosotros la culpa. ¿Cómo? Con su sangre. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, quien nos limpió a nosotros y nos dio la oportunidad de ahora ser un pueblo escogido, un real sacerdocio, que podamos decirle, alma mía, bendice al Señor. ¿Cuántos pueden decir, alma mía, bendice al Señor? En medio de todo esto, solo recuerda todos los beneficios que te ha hecho a ti y a mí, para que digamos, alma mía, bendice a Jehová. Él es digno de toda adoración, de toda exaltación. El proceso de Jesús fue el más difícil. El que no cometió pecado pagó con todas nuestras cargas, cargado de pecados, sin cometer absolutamente ninguno. Él sufrió por nosotros. El verso 11 dice, mire, porque como la altura de los cielos, dice David, sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Aleluya. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿No es maravilloso esto? Mira el verso 12, dice, cuánto está lejos el oriente del occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.
Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que la temen. Y el 14 dice así: porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Dios se acuerda, hermanos, de dónde nos levantó. Dios se acuerda de dónde nos formó. Del polvo nos levantó, al polvo volveremos. Él se acuerda de que somos polvo, de que somos absolutamente como nada. Somos tan frágiles delante de Dios. Hermanos, Dios es el Dios soberano sobre todas las cosas. Por eso dije que para Dios no hay accidentes. A Dios no se le ha escapado nada de sus manos. Muchos cristianos tal vez están atemorizados con todo lo que está pasando. Imagínense, pero solo recuerde algo: Dios sigue en su trono, no lo comparte con nadie. Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. El que abrió el mar, el que hace temblar la tierra, el que da vida, el que quita la vida, el que sana, el que hiere. Es Él, hermanos, el único Rey de reyes, Señor de señores. Fuera de Él no hay nadie. Él sigue en control. Y no ha compartido con absolutamente nadie ese control. Dios sigue estando en control, aunque muchas veces parezca que no, pero Él está en control. Él está en control. Así es de grande nuestro Dios. Y Él es digno de confianza. Y Él quiere que tú y yo confiemos en Él. En esto que estamos pasando y en las cosas que han de venir. Por eso Dios nos quiere preparar. Y este tiempo que no estamos congregándonos y que no tenemos a los pastores que nos prediquen, ahora es tiempo que tú busques su palabra, su rostro, y te metas con Él en intimidad, y que lo hagamos todos en este tiempo. Aprovechar así como cuando Israel, tuvo que estar metidos en sus casas en ese tiempo en que iba a pasar el ángel de la muerte. Ellos estuvieron metidos en sus casas, aún en las plagas, y todo Egipto pasaba sufriendo, hermanos, pero Dios guardó a su pueblo. Y Dios nos puede guardar a nosotros. Si Él le place, está en sus manos, y si no, estamos en sus manos también. En sus manos están nuestros tiempos. Él sabe nuestros días, hermanos. Para Dios no hay accidentes. Él conoce nuestros días en esta tierra. Y mientras estemos aquí, mientras tengamos vida, démosle gracia y digámosle: alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, bendice a Jesús. No te olvides de quién es Él. No te olvides de a dónde estamos. No te olvides que Él escribió nuestros nombres en el libro de la vida. No te olvides, alma mía, solo alábale, bendícele. Dale un canto al Señor. Hazlo, hermano. Yo créeme que también lo estoy haciendo. Y necesitamos hacerlo más que nunca, unidos con nuestras familias, aprovechando que hoy estamos juntos. Mira, yo ahora tengo tiempo para reunirme con mi familia. Antes no lo tenía. Mi esposa siempre estaba trabajando el turno de la noche, yo en la mañana, y no había ese tiempo para estar juntos. Y ahora estamos reunidos todos en familia, y necesitamos y estamos buscando de Dios. Y necesitamos fortalecernos en Dios, fortalecernos en su palabra, ponernos su armadura, porque las cosas, hermano, parece que no van a mejorar. Yo no soy ningún profeta, no estoy diciendo que las cosas así van a ser, pero no parece que van a mejorar. Al parecer las cosas van a ir empeorando cada vez más, hermanos, y todo lo que la Biblia nos ha enseñado desde un principio acerca de las cosas que sucederán antes de que Él venga, parece que delante de nuestros ojos se están cumpliendo. Hermano, que Dios te dé fuerza, que Dios te dé paz, a ti, a tus hijos, a los tuyos, a los que amas. Que Dios te dé fortaleza, te llene de su presencia, y que todos podamos ser luminarias en este mundo mientras estemos. Gracias por todos, hermanos, de verdad los quiero. Perdónenme alguna mala mirada, perdónenme si en algún momento los he ofendido, perdónenme, los quiero. Entre nosotros debe de haber hermandad, unidad, que esto sirva para que estemos más unidos, aunque no estemos presentes físicamente, pero que lo estemos, hermano, como la iglesia, el cuerpo de Jesús.
Que cada quien en su casa, mientras no podamos congregarnos, pero que estemos unidos en oración, en ruego, en súplica, por las naciones, por nosotros mismos, por los pastores, por todos, amén. Que Dios te bendiga, que Dios te dé fuerza, que Dios te dé paz y que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti y de mí. Gracias te damos, amado Señor, en esta preciosa tarde, Señor. Levantamos, Señor Jesús, nuestras manos al cielo en señal de gratitud, Padre Santo. Yo te alabo y te bendigo, Señor, y pongo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, en ti, Padre. Tú tienes el control de todo, Señor. Ayúdanos a tener paz. Ayúdanos a que la fe, la emuná, Señor, en nosotros, Padre, se mantenga viva, firme, Señor. Así como decía el apóstol Pablo, Señor, allá en Hechos capítulo 14, que dice que iba animando y exhortando a los hermanos a que permaneciesen en la fe y diciendo, es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Te alaba mi alma. En el nombre de Jesús. A ti atribuimos el honor, la gloria, Señor. Bendito tu nombre para siempre, Señor. Amén. Hermano, y dígale, tú eres especial para Dios. Dígale, tú eres especial para Dios. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos su pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo